a los aminoácidos para producir glucosa. Y si yo tengo, además de gluconeogénesis incrementada, resistencia a la insulina y no puedo meter la glucosa dentro de la célula, voy a tener una mayor predisposición a la aparición de diabetes. Hay un incremento en la pérdida de calcio, por eso las personas con hipercortisolismo van a presentar osteoporosis y va a estar alterada la inmunidad, va a estar alterada, y eso se puede evidenciar en la dificultad para la cicatrización de las heridas. Y también estos pacientes con cortisol elevado, los que usan por ejemplo todo el tiempo corticoides por el asma, van a tener infecciones de todo tipo. Hablemos ahora de la reticular. La capa reticular es la que representa el 10% de la corteza y es la que está pegada hacia la médula. Produce los esteroides sexuales. Especialmente, ya les dije, andrógenos. Lo que pasa es que mediante determinadas enzimas se van a convertir en hormonas sexuales femeninas. Pero la madre de estas, en las suprarrenales, su origen es masculino. Empecemos por la dehidroepiandrosterona. Es una prohormona. ¿Por qué es una prohormona? Porque es la madre de la androstenediona y esta a su vez de la testosterona y de la estrona. En general de los estrógenos. Acá les he puesto el ejemplo del estrógeno. El precursor de andrógenos y estrógenos es también producido por los testículos y los ovarios y el cerebro. Esto es importantísimo, por eso en la actualidad, queridos alumnos, se suele dar en los Estados Unidos dehidroepiandrosterona por vía oral, porque se dice que mejora el ánimo y estimula el deseo sexual en la mujer. Recordemos que el deseo sexual no está dado por los estrógenos, sino por los andrógenos. Actúa sobre el receptor de andrógenos directamente, o sea, la dehidroepi actúa directamente o a través de sus metabolitos. ¿Y cuáles son estos dos? La androstenediol y la androstenediona o androstendiona, que puede sufrir una mayor conversión hasta producir testosterona y estrógenos. La dehidroepiandrosterona es un potente agonista del receptor sigma 1, por lo que también es considerado un neuroesteroide. Esta dehidroepi tiene su parte sulfatada. Entonces, la conversión de dehidroepiandrosterona a su éster sulfatado es reversible. Esta conversión está catalizada por la enzima sulfotransferasa, que se encuentra en esta suprarrenal que están viendo en la imagen, también se encuentra en el hígado y en el intestino delgado. Por eso es que actualmente hay pastillas de dehidroepiandrosterona, y ya les dije que tiene que ver con el deseo sexual, el estado de ánimo, ayuda a la depresión, y justo en estos lugares, porque ingresa por vía oral, en estos lugares se encuentra la enzima, la sulfotransferasa, que va a permitir su conversión, porque en estas zonas, repito, se encuentra su enzima. En la sangre, la mayoría de dehidroepi se encuentra sulfatada. Los niveles de su porción sulfatada son 300 veces superiores a la dehidroepiandrosterona libre o no sulfatada. La ingestión de dehidroepiandrosterona oral se convierte en su sulfato al pasar a través de los intestinos y el hígado. Recuerden que es un proceso reversible. Los niveles de dehidroepiandrosterona alcanzan su pico en la madrugada. Esta es la forma libre. En cambio, la parte sulfatada no muestra variación. Por lo tanto, la medida de su parte sulfatada es preferible a la de su forma libre, ya que sus niveles son más estables. Entonces, si quieren saber la cantidad de dehidroepi que tiene esa persona, mejor le piden su parte sulfatada. Se postula que la dehidroepi es eficaz contra el envejecimiento y como estimulante sexual. La secreción de dehidroepi y su éster sulfatado van disminuyendo con la edad. Por eso es que, repito, en los Estados Unidos hay pastillas vía oral que se dan a las mujeres para que despierten nuevamente el apetito sexual. Funciones de la androstenediona. La androstenediona tiene que ver con la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes del inicio de la primera regla
En las mujeres en edad adulta ejercen una función anabólica. ¿Qué significa anabólica? Ya saben ustedes, guarda, almacena especialmente proteínas. Y en las mujeres que ya no reglan, las posmenopáusicas, menopausia, la última regla en la vida de una mujer, constituyen una fuente de estrógenos, especialmente de estrona. Y cuanto más gordita la paciente, más tejido graso y más aromatización hacia estrona. Los andrógenos adrenales son precursores de la testosterona. Son precursores de la testosterona y de la dihidrotestosterona, que es la parte activa. Por ejemplo, hay chicos y chicas que tienen tanta cantidad de 5-alfa reductasa que tienen mucho acné, demasiada hormona masculina, demasiada dihidrotestosterona. Y hay medicamentos en el mercado que bloquean esta 5-alfa reductasa y disminuye el acné en las adolescentes, sobre todo, y en los adolescentes varones. En varones, la conversión de la androstenediona, aquí está, a testosterona, representa solo el 5% de la producción de testosterona. La androstenediona, como les mencioné, se aromatiza estrógenos en el tejido adiposo, hígado, riñón y núcleos específicos del hipotálamo. Qué interesante. Por eso que también se dice que actúa como antidepresivo y también actúa como un estimulante sexual. Cuanto más gordita la paciente, la aromatización va a ser mayor. El grado de aromatización está influenciado entonces por la edad de la paciente. Cuanto más viejita, menos aromatización. El sexo y el peso. Cuanto más gordita, más aromatización. Muy bien, vamos a resumir hasta acá. ¿Qué significa córtica? ¿Cuántos metabolitos activos hay en la actualidad de la corteza? Hay muchos, pero ¿cuántos hay activos? Lo dije en la primera diapositiva. ¿Cuántos? ¿Cuántos, chicos? ¿Cuántos? Ajá, 40. Las hormonas esteroideas, ¿de qué anillo derivan? Ciclopentano, peridro, fenantreno, también llamado esterano o gonano. La corteza, en general, la glándula suprarrenal, ¿por quién está irrigada? Muy bien, por la aorta y por las venas principales. ¿Y quién irriga la médula? ¿De dónde vienen las ramas que van hacia la médula? ¿De dónde vienen, chicos? De la corteza. La corteza suprarrenal está dividida en 3 zonas o subcapas. ¿Cómo se llaman? En el orden, ¿no? Glomerular, fascicular y reticular, de afuera hacia adentro. La reticular está pegada hacia ¿qué capa? La médula suprarrenal, que ahorita vamos a hablar de esa parte. Muy bien. La glomerular, dígamelo de esta manera para hacerlo más rápido. Glomerular, fascicular, reticular. Díganme los porcentajes. 15, 75 y 10. ¿Qué produce la glomerular? No, mi amor, la glomerular. ¿Qué produce la glomerular? Los minerales corticoides. A la cabeza la aldosterona. La fascicular, ¿qué produce? Los glucocorticoides. A la cabeza el cortisol. La reticular produce los esteroides sexuales, especialmente femeninos o masculinos. Masculinos. Entonces los andrógenos, ¿no? Esteroides o andrógenos de las suprarrenales, que por varios procesos va a convertirse a dihidrotestosterona o estrógenos. Muy bien. Con relación a las características de esta capa, ¿cuál es la que es rica en lípidos? La fascicular, incluso la más amplia. ¿Cuál de ellas está estimulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona? La glomerular. ¿Quién produce renina?
El aparato yuxtaglomerular que está en el riñón. ¿Y cuál es el principal estímulo para que se produzca renina? La hipovolemia o hipoperfusión, o busquen el sinónimo que quieran para que se acuerden. Pérdida de sangre. Yo siempre pongo el ejemplo de pérdida de sangre. ¿Qué mejor ejemplo que perder sangre? Hipovolemia, o sea, no tenemos pierna. Muy bien, una vez que se produce renina, ¿qué va a hacer la renina? ¿Qué va a convertir? El angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Y dónde se produce la angiotensina 1? En el hígado. ¿Dónde se produce la angiotensina 1? ¿Se los he dicho? No, no se los he dicho. ¿Dónde se produce el angiotensinógeno? Muy bien. Y el angiotensinógeno se va a convertir ¿en qué? ¿En qué se convierte el angiotensinógeno? En angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte ¿a qué? ¿Por acción de quién? De la ECA. Perfecto. Que se produce principalmente ¿en dónde? En el pulmón. A ver, en forma neta, ¿qué va a hacer la angiotensina 2? Ya sabemos que va a actuar ¿sobre qué zona? La glomerular. ¿Y la glomerular qué va a producir? La aldosterona. ¿Y qué va a hacer la aldosterona? Va a actuar sobre el riñón, haciendo ¿qué cosa? ¿Qué se va a reabsorber? Agua, ¿qué más? Sodio, cloro. ¿Y qué se va a perder en abundancia? Potasio. Entonces, si yo tengo un tumor en la glomerular que produce grandes cantidades de aldosterona, yo voy a tener un paciente con ¿qué cuadro? Hipertenso, con edemas, ¿qué más? Pero sobre todo hipertenso, ya. ¿Qué más? ¿Cómo va a estar la renina en este paciente? Muy bien, suprimida, excelente. ¿Y cómo va a estar el potasio? Muy bien, hipocalemia, va a estar disminuido, ya. Entonces, la angiotensina 2 también actúa directamente sobre el riñón de la misma forma que lo acaba de hacer la aldosterona. También activa el sistema simpático y también actúa sobre las arteriolas. ¿Qué va a suceder en las arteriolas? Vasoconstricción. ¿Y qué va a hacer sobre la neurohipófisis o hipófisis posterior? ¿Qué se va a secretar? Muy bien, la hormona antidiurética o ADH o vasopresina, son sinónimos. ¿Y qué va a hacer la hormona antidiurética? ¿Qué va a hacer? Va a evitar la pérdida ¿de qué? De agua. Todos los casos que les he mencionado, ¿qué van a producir finalmente? ¿El incremento de qué? De la volemia. Van a incrementar el volumen. Al incrementar el volumen estamos incrementando la presión arterial. Y eso va a ser un estímulo sobre el aparato yuxtaglomerular, que ya va a estar perfundido. ¿Y qué va a suceder con el aparato yuxtaglomerular una vez que le llega sangre? ¿Qué va a disminuir? ¿La secreción de qué? De renina. Bueno, si tuviésemos seminario, les pongo 20 a todos. Ok. El último repaso de esta última parte. Con relación a la reticular, porque lo del cortisol creo que ya lo aprendieron bien, ¿no? Glucocorticoides, osteoporosis, psicosis. Esa parte está sencilla, o les repaso. La paso y me voy a reticular nomás. ¿Sí? Ya. ¿Repasos? Ya. La vesicular, 75% produce glucocorticoides. A la cabeza, el cortisol. Ritmo circadiano del cortisol. 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿El pico más alto o más bajo? Más alto. ¿Y el más bajo? 4 de la tarde. ¿En quiénes está alterado este ciclo circadiano? Este ritmo circadiano. ¿En quiénes? En los que usan corticoides por largo tiempo, crónicamente. ¿En quiénes, por ejemplo? Asmáticos, lupus, trasplantados y otras enfermedades que van a requerir el uso crónico de corticoides. Muy bien. ¿Cómo circula el cortisol? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué significa CBG? Globulina transportadora de cortisol. ¿Qué cantidad está unida a esta globulina del cortisol? ¿Cuánto? 75
¿Cuánto circula libre del cortisol? ¿Cuánto circula libre? 10%. ¿Quién? El 15%. Los glucocorticoides en general, el cortisol endógeno, va a ir unido a esta CBG. ¿Quién más, como excepción de los exógenos? La prednisolona, porque todos los sintéticos o exógenos van unidos ¿a quién? A la albúmina. ¿Quiénes más van unidos a la albúmina? Hay dos esteroides sexuales que van unidos a la albúmina: la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, también conocido como androstenediona o A4. ¿Listo? La conversión de androstenediona a estrógeno, ¿dónde se va a producir? ¿Dónde se produce? Imagínense que yo soy una señora muy gordita. En el tejido graso preferentemente, también se va a producir en otras zonas, pero sobre todo en el tejido graso. ¿Y qué vamos a obtener? ¿Qué tipo de estrógeno? ¿Cuál es el estrógeno que más se va a encontrar en una gordita? La estrona. Muy bien. ¿Alguien recuerda el nombre de la enzima que está alterada y que va a producir la ausencia de esta, que se desvíe la vía del cortisol hacia la vía de los esteroides sexuales? La 21 hidroxilasa. El déficit de la 21 hidroxilasa va a producir hiperplasia suprarrenal congénita, y ese bebé, si es mujer, va a nacer con ambigüedad sexual. Listo, vamos a continuar. Para concluir con la clase, vamos a hablar de la médula suprarrenal, que se encuentra inmediatamente después de la reticular. Allí se va a sintetizar las catecolaminas, que son un grupo de sustancias producidas principalmente, fíjense por favor, en las células cromafines de la médula adrenal, y en esta zona ejercen su función hormonal. Pero también se van a producir en las fibras postganglionares del sistema nervioso central. Aquí, en estas fibras postganglionares, actúan como neurotransmisores. Repito, las catecolaminas se producen en estas dos zonas. En la médula tienen una acción hormonal y en las fibras postganglionares actúan como neurotransmisores. Las catecolaminas incluyen a la dopamina, que es su precursora, y a su vez la tirosina es precursora de la dopamina, a la noradrenalina y adrenalina. Ya no les leo, chicos, se los he puesto en el audio, pero recuerden que el sinónimo de noradrenalina es norepinefrina y de adrenalina es epinefrina. Son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina, que se usa como fuente en las neuronas catecolaminérgicas por acción de la tirosina hidroxilasa. Esta enzima va a hacer que la tirosina se convierta a dopamina y esas dos enzimas subsiguientes en norepinefrina y epinefrina. Contiene un grupo catecol y un grupo amino, de allí su nombre, catecolamina. Esto se lo puse a propósito porque dije, como mis chicos son cuasi sabios, para recordar. El sistema nervioso se divide en central y periférico. El periférico se divide en somático y autonómico, y el autonómico en simpático y parasimpático. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué me puso esto la profesora? Ajá, para que entiendan qué es lo que sucede con estas catecolaminas, que son la excepción a la regla. El sistema nervioso central está conformado por estructuras que se encuentran o que están conformadas por el cerebro y la médula espinal. Este cerebro y esta médula espinal están situadas en el cráneo y en el conducto raquídeo respectivamente. El periférico son todos los axones aferentes y eferentes del sistema nervioso central, y las neuronas localizadas por fuera
del cráneo y por fuera del conducto raquídeo. El periférico se divide en somático y autonómico. El somático es voluntario, inerva exclusivamente al músculo esquelético. Sus axones emergen del central y siguen sin interrumpir hasta hacer sinapsis en las uniones neuromusculares. El autonómico, que es el que nos compete, que es periférico, es involuntario, controla las funciones viscerales del cuerpo. Imagínense ahorita un sismo, pobrecillos, liberan catecolaminas a pastos, y eso es ajeno a ustedes. Es más, ni siquiera sabían que iba a haber un sismo. Entonces, el autonómico es involuntario, controla las funciones viscerales. Este se activa principalmente por centros que se localizan en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. Interesante esos hipotálamos. El autonómico que les acabo de hablar se subdivide en simpático y parasimpático. Suelen ser los dos, o suelen tener los dos respuestas opuestas. Hay excepciones que ahora les voy a mencionar. El simpático y parasimpático tiene bases anatómicas y funcionales diferentes, pero ambos sistemas consisten en fibras preganglionares mielinizadas, las cuales hacen conexiones sinápticas con fibras postganglionares no mielinizadas, las cuales inervan a los órganos efectores. Esto es lo común, pero ahora van a ver la excepción dentro de 2 minutos. Las sinapsis ocurren usualmente en lugares denominados ganglios. Acuérdense del ganglio celíaco, que ahorita les voy a hablar. La mayor parte de los órganos son inervados por fibras provenientes de ambos sistemas. Preganglionares, que son las mielinizadas, y postganglionares, no mielinizadas, tienen que unirse, se llama sinapsis. La unión ocurre en lugares llamados ganglios. Resulta que las fibras preganglionares que van a terminar en las suprarrenales no hacen la famosa sinapsis. Las fibras preganglionares que se originan en la parte inferior de la médula espinal dorsal llegan a través del nervio esplácnico menor hasta el ganglio celíaco, pero no hacen sinapsis en él. Este nervio esplácnico menor, sus fibras, se van directamente hacia las suprarrenales, hacia la médula espinal. Llegan a las células cromafines, que ya contienen vesículas que almacenan adrenalina y noradrenalina. En respuesta a un estímulo que puede ser, chicos, les cuento que dentro de 1 minuto les voy a tomar un examen, obviamente que va a producir grandes cantidades de catecolaminas, pero es una broma. En respuesta a un estímulo, la adrenalina se segrega a la sangre y se distribuye a través del torrente circulatorio. ¿Y cómo podemos objetivar esto? Le tomo el pulso a Juanita, la pobre estaba feliz en 70 por minuto y acaba de subirle a 100. Se une esta adrenalina, se une a receptores adrenérgicos que se encuentran en la membrana de células efectoras que se ubican en los hepatocitos, adipocitos y las células sanguíneas. La unión de las catecolaminas a su receptor gatilla los eventos que llevan a la respuesta. Hoy les he puesto un mini resumen de los receptores de la respuesta según el receptor. Un mini resumen, porque si les pongo la lista completa, créanme que es tan larga y no tendría razón de ser, porque estos receptores actúan, esta respuesta de los receptores actúan en el mismo momento. Entonces yo no puedo decir cuál está inhibida o cuál no, porque sencillamente al liberarse las catecolaminas se van a colocar en sus respectivos receptores. La adrenalina. La formación de la adrenalina se realiza a partir de la noradrenalina, utilizando la ruta común que usan todas las catecolaminas. Su biosíntesis se encuentra exclusivamente controlada por el sistema nervioso central. Sin embargo, se ha reportado la biosíntesis en linfocitos periféricos. La adrenalina es el activador más potente de los receptores alfa. Hay alfa y beta. Ahora les voy a hacer un cuadrito.
La adrenalina es 2 a 10 veces más activa que la noradrenalina. En otras palabras, es 2 a 10 veces más potente. Por eso en una parada cardíaca se suele inyectar directamente en el músculo cardíaco adrenalina. La noradrenalina difiere de la adrenalina por la ausencia de un grupo metil. Funciona la noradrenalina como un vasoconstrictor periférico, es decir, una acción alfa-adrenérgica, pero no aumenta el gasto cardíaco. También actúa la noradrenalina como un estimulador inotrópico positivo del corazón y dilatador de las arterias coronarias. Esta es una acción beta-adrenérgica. Generalmente los receptores alfa y beta son antagonistas. Acá les estoy colocando algunos ejemplos. No les voy a poner más porque no les pienso tomar más tampoco. Respuesta alfa. Por lo general, la respuesta alfa es excitatoria del músculo liso, excepto en el intestino, donde causa relajación del músculo liso. Inhibe la lipólisis e induce liberación de insulina. Esa es la respuesta alfa. Respuesta beta. Va a depender si es receptor tipo 1 o 2. Beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca. Imagínense en este momento, no sé, suena la alarma, incendio, pero su frecuencia cardíaca, que estaba en 70, porque son tan jóvenes, o 68, termina siendo más de 100. Entonces, la respuesta beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca, la contracción del corazón y la velocidad de conducción cardíaca. Por eso les he subrayado, porque estas dos cosas, en suma, si quieren utilizar una sola palabra, respuesta beta 1 es un incremento de la frecuencia cardíaca. Si ustedes están sentados, se pueden tomar del cuello, se pueden tomar de la zona radial. También aumenta la lipólisis. La respuesta beta 2, relajación del músculo liso a nivel del bronquio y a nivel vascular, lo estoy especificando. La respuesta beta 2 estimula la glicogenólisis. Recuerden que la glucosa se guardaba en el hígado en forma de glucógeno. Entonces este es liberado, es lisado. La gluconeogénesis, para que se forme glucosa a partir de aminoácidos. Y también induce la liberación de insulina. Repito, solamente lo que les estoy colocando acá se me ocurriría tomarles. No les voy a tomar más porque es una lista de por lo menos 100 funciones. En resumen, la glándula suprarrenal está conformada por la corteza y la médula. La corteza tiene 3 zonas: glomerular, fascicular y reticular. La médula, en la que está pegada a la reticular, contiene las células cromafines que van a producir las catecolaminas. El precursor inicial es la tirosina. Por la tirosina hidroxilasa pasa a dopamina y luego a las otras dos. La adrenalina suele ser 2 a 10 veces más potente que la noradrenalina. Nosotros hemos hecho una revisión de toda la parte de fisiología, de endocrinología, que me he permitido hacer con ustedes, porque los he visto chicos muy atentos y aparte de inteligentes. Y aquí les voy a mencionar algo que ya hemos aprendido en una de las clases y que aquí lo vamos a unir. Cuando una persona tiene un estrés intenso, agudo, está manejando su auto o está yendo en su combi y choca, inmediatamente el sistema nervioso simpático se va a activar y va a actuar directamente sobre la médula. La médula va a liberar las catecolaminas. Las catecolaminas principalmente van a favorecer la glucogenólisis. Ojo, les estoy colocando aquí lo más común, la glucogenólisis, porque también tienen que ver con la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Pero sobre todo cuando uno está súper estresado, agudo, es un estrés agudo, no crónico, porque el crónico ahorita se los explico, es agudo, inmediatamente va a aumentar la frecuencia cardíaca, hasta se les puede soltar el estómago, entre comillas. O sea, la persona
sufre un estrés intenso. Entonces, la liberación de catecolaminas va a hacer que el hígado libere glucosa, que se guardaba en forma de glucógeno. Esto se llama glucogenolisis. Imagínense ustedes, queridos alumnos, que es un paciente que era gordito, bonachón, que todavía no había sido diagnosticado de diabetes, pero un sismo, un terremoto puede hacer que una persona que ya estaba a punto de hacer la enfermedad finalmente termine siendo diabético. Cuando uno está estresado, un estrés agudo, no solamente se activa el sistema simpático. ¿Qué más produce el estrés sobre el hipotálamo? ¿Qué libera el hipotálamo? CRH. La CRH actúa sobre la adenohipófisis. ¿Y qué se secreta? La ACTH. ¿Y la ACTH sobre qué va a actuar? ¿Sobre qué capa? ¿Sobre qué zona? La fascicular. ¿Y qué se va a liberar? Cortisol. Y se libera cortisol en grandes cantidades. Entonces, el cortisol va a favorecer la neoglucogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Si nosotros sumamos, queridos alumnos, la glucogenolisis más glucosa en sangre, la gluconeogénesis más glucosa en sangre, y encima el cortisol no solamente favorece la neoglucogénesis, sino que ¿qué hace con los receptores de la insulina? Disminuye la sensibilidad. Muy bien. Entonces, ni siquiera deja entrar a esta nueva glucosa que ha formado a partir de aminoácidos, ni siquiera la deja entrar dentro de la célula. El efecto neto de la glucogenolisis y de la neoglucogénesis me va a producir hiperglicemia. Y la hiperglicemia me puede conducir al debut de diabetes tipo 2. Y si yo ya soy diabético, va a descompensarme. Así esté tomando mi medicación y esté haciendo mi dieta, igual, por estrés, yo voy a tener siempre las glucosas elevadas. Imagínense una persona diabética que tenga problemas en su trabajo, que tenga problemas en su hogar, pobrecillo ese paciente, porque permanentemente va a activar su sistema nervioso simpático, catecolaminas, va a estimular su hipotálamo, cortisol, y siempre va a estar liberando glucosa y formando glucosa e inhibiendo la utilización de la glucosa. ¿Entendieron esa parte? Es importante que lo entiendan porque el estrés desencadena muchas enfermedades y una de ellas es la diabetes. Ha sido un placer enseñarles, espero que salga muy bien en su examen. Gracias. Les voy a colgar esta clase ya al link, el link que les mandó su delegado, ahí va a estar colgado.